¿Cuál es el origen de la Navidad? Siempre la hemos relacionado con época de paz. Se nos ha enseñado que conmemora el nacimiento del niño Jesús y tiene que ver con Santa Claus, el árbol de la vida, los villancicos, se comparte en familia o con los amigos y en las últimas épocas se ha convertido en una comercialización desmedida. Bienvenidos a Mundo Curioso de Velado, donde exploramos temas de interés que nos causan curiosidad y que no son explicados por su fondo y disonancia en algunos casos. Lo que pocas veces se sabe es que la Navidad tiene un origen pagano y que muchas de sus costumbres están ligadas a aspectos sombríos. Hoy vamos a mostrarte cómo el cristianismo influyó en la celebración de la Navidad desde sus inicios hasta cómo la conocemos hoy en día. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestros contenidos. Recordemos que el paganismo proviene de las religiones de pueblos antiguos, griegos, romanos, etc., que no seguían un único texto sagrado, sino que eran politeístas y centrados en la naturaleza y mitos, siendo una etiqueta usada por los cristianos para otros. Hoy en día se usa para descubrir religiones modernas neopaganas, Wicca, druismo, helenismo, que reviven estas tradiciones, enfocándose en la veneración de múltiples deidades y ciclos naturales, a menudo en contraste con el monoteísmo. Veamos pues que la Saturnalia era una celebración más antigua y fue precursora de la Navidad. Era la celebración más alegre del año. En Roma se hacía en honor al dios Saturno, el regente de la agricultura, y la cosecha se celebraba del 17 al 23 de diciembre. En ella se acostumbraba a elegir a un rey entre los más pobres que dictaba órdenes a todos durante esa época del año. Finalizaban las labores agrícolas, las escuelas cerraban, nadie trabajaba, ni siquiera los tribunales, así todos podían celebrar sin problema. Las restricciones sociales se relajaban un poco, los esclavos eran temporalmente liberados y tratados como iguales. Incluso había un intercambio de roles donde los esclavos se comportaban y vestían como los amos y estos como esclavos. La gente apostaba y los excesos no eran socialmente ni mal vistos ni castigados. Las personas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad romana iban de casa en casa cantando a cambio de comida. Esta costumbre es la precursora de los cantos de reyes y también de los aguinaldos. Se intercambiaban regalos como poemas satíricos y canciones. En la antigua Roma, las sigilarias, del latín sigilaria, eran fiestas que marcaban el final de los Saturnales o la Saturnalia, donde se intercambiaban pequeñas figurillas de barro o cerámicas llamadas sigila, que representaban personas o animales como regalos simbólicos, especialmente para niños, a menudo acompañadas de velas, Cereus para Saturno, dios de la agricultura, en una tradición que simbolizaba el recuerdo de los muertos y la fertilidad según mitos como el de Hércules. Sin embargo, muchas de sus costumbres impregnaron celebraciones de la Europa occidental del medioevo y luego en la Navidad propiamente dicha. El 25 de diciembre se celebraba la Juvenalia, una festividad pagana con la que festejaban la infancia y hacían culto a Mitra, el dios del sol invencible, que cumplía años ese día. Esa celebración, junto con la del Sol Invictus, era una continuación de la Saturnalia. El Sol Invictus también dio origen a la Navidad. Cada 25 de diciembre del calendario juliano, los romanos celebraban el nacimiento de Sol Invictus. Significaba el renacimiento del sol y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Esta simbología sería luego transportada a Jesús, quien es luz del mundo en la concepción del cristianismo. Esta religión entonces estaba floreciendo y los cristianos frecuentaban esta fiesta del paganismo.
La celebración pagana del Yule también influyó en el origen de la Navidad. Celebración pagana de Yule que se refería al origen de la Navidad en lo equivalente al solsticio invernal para los pueblos germánicos y lo celebraban cada 21 de diciembre, aunque esta fecha varía según la zona. Se originó en Escandinavia. El Yule era considerado un momento para el descanso y el final del año al celebrar el solsticio de invierno. Se prestaba a la luz y el fuego, era un festival de año nuevo con el que se marcaba la pauta para los meses siguientes. Lo festejaban los vikingos y otros pueblos paganos y lo pasaban con la familia y amigos para celebrar la noche más larga del año. Los animales se sacrificaban en honor a los dioses y buena parte de la abundante carne se tomaba para los banquetes. También brindaban con hidromiel, la bebida predilecta de Odín, la nórdica. Durante la celebración se acostumbraba a colocar bajo techo un árbol, el árbol de la vida, el fresno perenne. Después de que cenaban, quemaban el árbol y se colocaban alrededor de las hogueras. Se creía que con las llamas alejaban los malos espíritus y se acercaban más al Valhalla. Otro origen más antiguo que vale la pena relacionar viene de Babilonia y que pudo influenciar los cultos romanos. La Navidad entre los años 2300 y 2000 a.C., en Babilonia existió una mujer a quien se le conoce como Semiramis. Era conocida por sus proyectos de construcción y sus hazañas militares. Construyó la ciudad de Babilonia, incluidas las murallas y los castillos, y posiblemente los jardines colgantes. Es posible que participara en la construcción de las orillas del Éufrates, y el nombre de la antigua ciudad armenia, Shamiramagert, significa creada por Semiramis. Tras la muerte de su esposo se dice que conquistó gran parte de Asia, Libia y Etiopía, y que resultó herida en una batalla contra el rey de la India. El ministro y escritor escocés Alexander Hislop contribuyó a la mitología de Semiramis en su libro de 1853, Las dos Babilonias. Hislop afirmaba que Semiramis estaba casada con Nimrod. Ver Génesis 10, 9, 11. La Biblia describe a Nimrod como aquel que llegó a ser poderoso en la tierra. Génesis 10, versículo 8. Algunos interpretan hombre poderoso como una referencia a uno de los Nephilim. Nimrod fundó o conquistó Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar, y luego se dirigió a Siria y construyó varias ciudades más, entre ellas Nínive. Según Hislop, el mayor logro de Semiramis fue ayudar a su esposo a sustituir la adoración a Dios por un sistema politeísta basado en las estrellas. Se la asoció con Ishtar, Astarte, Ashtoret, la reina del cielo original. Ver Jeremías 44, 15 del 15 al 19. Su hijo engendrado por Nimrod, otro hombre, o los rayos del sol enviados por el difunto Nimrod, se unió a ella para crear el primer culto madre-hijo del mundo. La pareja Semiramis, hijo, inspiró a Isis y Osiris en Egipto, Venus y Adonis en Grecia, y Ushas y Vishnu en el hinduismo. Hislop también afirmó que la Iglesia Católica adaptó el culto a la madre-hijo a su veneración de María. La identidad del hijo en el mito no está clara. Entre las posibilidades se encuentra Damu, relacionado con el Tamuz, mencionado en Ezequiel 8:14, Horus y Gilgamesh. Hay muchas otras afirmaciones. Algunos dicen que Semiramis es la fundadora del árbol de la Navidad, la Pascua y la Estatua de la Libertad. Otros dicen que fue la prostituta original de Babilonia. La verdad es que no sabemos quién era. Como toda la mitología de la época, las historias han sufrido miles de años de cambios y adaptaciones. Es posible que gracias a ella tengamos el politeísmo, el culto a la madre y al hijo, y una larga tradición de diosas del amor. El 25 de diciembre era el cumpleaños de Nimrod. Celebraron este famoso cumpleaños
en la mayor parte del mundo conocido en esa época, durante siglos antes del nacimiento de Cristo, las tradiciones bíblicas que asocian a Nimrod con la Torre de Babel. Semiramis dio a luz a un hijo llamado Tamuz. Una versión dice que también nació el 25 de diciembre, que es cuando entra el invierno. Tamuz se convirtió en una figura importante en la religión babilónica. Se dice que Tamuz fue asesinado y resucitado y que Semiramis era venerada como una diosa en su honor. Semiramis aseguró que Nimrod se había encarnado en Tamuz y que ese hijo se le había concebido mediante un mágico haz de luz del gran dios Sol. El 25 de diciembre era el día más corto del año en el hemisferio norte y señalaba el momento en que los días comenzaban de nuevo a alargarse al asociar a Nimrod con el dios Sol. Semiramis proclamó que ese día, como el cumpleaños del Sol, ella gobernaba Babilonia y hacía que la adoraran. Los monumentos de Semiramis con su hijo Tamuz en brazos estaban puestos por toda Babilonia junto con varias imágenes representando al dios Sol. Los babilonios llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Ella afirmaba que un árbol perenne adulto brotaba de la noche a la mañana de un tocón de árbol muerto, lo que simbolizaba el surgimiento a una nueva vida del difunto Nimrod. El culto al sol y el culto a la madre y al hijo, que eran un plan ideado por Semiramis, se expandió como una religión en Babilonia y llevaron esta adoración del dios Sol y la madre y su hijo por muchos países, adoptando varias formas y nombres. Dependiendo el lugar y la cultura, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo, representada de distintas maneras y así durante miles de años hasta la actualidad. Con el tiempo, la historia de Nimrod y Semiramis se expandió a otras culturas y religiones, incluyendo el cristianismo. Algunos teólogos han sugerido que la figura de Semiramis fue asimilada en la figura de la Virgen María. En diciembre se eligió en el siglo IV para cristianizar festividades paganas ya existentes, y de eso sí hay evidencia. Las fiestas ya se hacían en esta época del año, desde la antigüedad, y no tenían que ver con el nacimiento de Cristo. La Navidad no estaba entre las festividades originales de la Iglesia, no fue instituida por Cristo o los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue recogida mucho tiempo después dentro del paganismo. Como vemos, la fiesta religiosa originada en Babilonia no solamente invadió a pueblos paganos, sino también a la Iglesia. La Iglesia Occidental ordenó que dicha fiesta habría de celebrarse por siempre, precisamente el día en que se celebraba el Natalisol Invictus, festividad romana dedicada al dios solar, así como la Saturnalia, la antigua fiesta romana asociada al solsticio de invierno, dedicada a Saturno, el dios de la agricultura, la cosecha y la abundancia. Se organizaban banquetes y daban regalos y se adornaban las casas y los espacios con guirnaldas y otros adornos verdes, y se encendían velas y antorchas. La Iglesia eligió esta fecha ya que no se sabía con certeza el día del nacimiento de Cristo. Según esta versión, el catolicismo le quita el nombre de Semiramis, establecen la imagen de la Virgen María y el niño que tiene en el brazo es Jesús, y una vez que fue establecida la fiesta de diciembre, se honró nuevamente al dios Nimrod a través de Tamuz. El árbol de la hoja perenne, símbolo de la vida en medio de la muerte del invierno, se relaciona en esta celebración como símbolo del renacimiento de Nimrod. Más tarde a Nimrod se le llegó a conocer como Baal, que significa señor o amo también, Cronos, y los romanos lo llamaban Saturno. Algunas teorías sugieren que festividades como la Saturnalia o el Yule podrían tener un antecedente en antiguos rituales babilónicos, como los cultos a Tammuz o Marduk, relacionados con ciclos solares y la fertilidad, al adoptar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Si les ha gustado el video, pueden darle un like, y a los que no se han suscrito al canal, lo pueden hacer ahora. Pueden dejar sus comentarios para profundizar sobre el tema. Hasta el próximo video, amigos.